Nos encontramos aquí en la sede de la célula José María Heredia del UNPACU, acá en Santiago de Cuba. Haremos un debate sobre el artículo de nuestro secretario ejecutivo José Daniel Ferrer García, titulado La disidencia, vital para la democratización de Cuba. En respuesta al artículo de Miguel Fernández, La disidencia, otra clave del pacto Obama-Castro, publicado en Cuba Encuentro. Vamos a comenzar por el artículo de Miguel Fernández. Dice: los análisis del reacomodo Cuba-Estados Unidos vienen pasando por alto el informe confidencial que Jonathan Farrar, jefe de la diplomacia estadounidense en La Habana, envió al Departamento de Estado el 15 de abril de 2009. Sí, la cita: no es probable que el movimiento disidente tradicional suplante al gobierno cubano. Será necesario buscar en otra parte, incluso dentro del propio gobierno, para detectar los sucesores más probables del régimen castrista. El paso del tiempo arrojó que solo podía buscarse dentro del gobierno, y para hacerlo Estados Unidos tenía que normalizar relaciones y resignarse a tratar a los disidentes como lo que son, víctimas de la represión, sin poder alguno para constituirse como alternativa política. Joanny Sánchez no tiene arrastre popular, ni siquiera con su generación por memoria flash de una revolución underground, y acaba de confirmar su miopía política con la reflexión de que negociar con Washington es una profunda derrota para el régimen castrista. Su diario Hecho en Cuba es joya del periodismo independiente, pero ningún periodismo articula transiciones. Raúl Rivero elogió la fundación de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, porque agrupaba líderes, y cita, con más de 20 años de experiencia. Delfín en un vaso de agua, El Mundo, 28 de febrero de 2008. Solo que esta experiencia radica en ir de un proyecto infructuoso en otro, como ilustró ejemplarmente Guillermo Fariñas, al comentar que con UNPACU asistía por 12ª vez al estreno de una nueva oposición y apearse después en Miami con que el exilio abasteciera comedores populares en Cuba y otras fariñadas. El 27 de noviembre pasado, José Daniel Ferrer comunicó que, cita, según fuentes del Ministerio del Interior Minin, consultadas por UNPACU, Raúl Castro habría dado la orden de liquidar por todos los medios a la oposición más activa, UNPACU y Damas de Blanco, en un periodo de 3 meses. Fin de la cita. Dice Miguel Fernández: aparte del surrealismo de la consulta, esta guayaba de cartón, junto con otras que pueden desgustarse incluso en video, rebaja la credibilidad de un líder de sobrado valor hasta el nivel del Movimiento Cristiano Liberación MCL, que presentó 2 muertos como crimen de lesa humanidad. Luego de agotarse su razón de ser por la libertad de sus familiares presos, las Damas de Blanco quedaron sin blanco preciso a dónde disparar. Sus episodios de disidencia en la disidencia llegaron al extremo de unas cuantas, tomando a otra como blanco de repudio. Ahora creen que se dan un chapuzón de pueblo yendo a Copelia y posando como monjas de la caridad para dar comida a los hambrientos. No hay ninguna garantía histórica, ni sociológica, ni siquiera metafísica de que tal situación cambiará. El anticastrismo no es problema teórico para urdir castillos en el aire, sino el problema práctico de cómo superar al castrismo. Si no se pudo con guerra y la disidencia pacífica se empecina en sonceras, hay que buscar en otro lado. Que Obama tomara la iniciativa es puro accidente. Washington tenía que resignarse, más tarde o más temprano, a la triste realidad de que los opositores son tan solo víctimas de la represión política y por eso mismo incapaces de promover la transición a la democracia. Nadie sigue a las víctimas, mucho menos en Cuba. El artículo del señor Miguel, puedo entender de que es muy fácil criticar cuando se está en la libertad. Es muy fácil criticar cuando se está lejos de la violencia policial, cuando se está lejos de las golpizas, lejos de la represión. No hay hombre más libre que el que dentro de la esclavitud es libre. Por lo tanto, víctimas son los miembros de la seguridad del Estado, víctimas son los que bajan la cabeza, víctimas son los que se someten a la opresión. Nosotros somos hombres libres. Eso nunca podemos olvidarlo.
que habemos hombres y mujeres aquí en Cuba, que nos enfrentamos con valor, con deseo, con amor, sacrificando nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra familia, para poder lograr la libertad de Cuba. Entonces ahora vamos a leer la respuesta que le da el secretario ejecutivo, la disidencia vital para la democracia de Cuba. Dice José Daniel: no sé por qué coincidencia que quizás pudiera explicarnos el mejor de los astrólogos o el oráculo de Delfos, si consiguiésemos una maquinita del tiempo que nos trasladase a la antigua Grecia, cuando más se empecina y desespera la tiranía de los Castro en sus planes para acabar con la oposición pacífica interna, más artículos aparecen en el ciberespacio descalificando a la cada vez más fuerte y admirada por la población disidencia prodemocrática cubana. Según la tesis de Miguel Fernández Díaz, Estados Unidos ha gastado desde el 96 a la fecha $1.000 millones sin que la disidencia haya logrado ni arrastre popular ni arrancar concesiones al gobierno. 300 millones para la transición a la democracia y 700 millones para Radio y TV Martí. Si Fernández Díaz investigase a fondo y luego procediese con justicia, no lo plantearía de esa manera y su opinión sobre la disidencia fuese totalmente diferente. Si Miguel Fernández Díaz nos visitase y compartiera con nosotros unos días y viese en qué condiciones luchamos, los limitadísimos recursos con que contamos, la labor diaria con la población, el creciente apoyo del pueblo hacia nuestra causa, los avances alcanzados, las pequeñas victorias que vamos cosechando y que van dando lugar a otras mayores que van haciendo que disminuya el miedo de los ciudadanos. Y si todo esto lo une al valor y la firmeza, al sacrificio y la abnegación con que luchan muchos de nuestros activistas, a los horrores de la prisión, a la violencia y persecución constante de las fuerzas represivas contra los opositores y sus familias, estoy seguro de que otro hubiese sido su artículo, a menos que la pitonisa de Delfos me convenza de que hay otra cuestión de por medio. No creo que seamos todo lo efectivos que quisiéramos y debiéramos ser en nuestra lucha por la democratización de Cuba, pero tampoco somos como nos pinta Miguel Fernández Díaz. Es cierto que podemos hacerlo mucho mejor y de manera más coordinada y efectiva, pero decir que la disidencia se empecina en sonceras es lo más sonso o malintencionado que puede decir alguien. Excepto en Polonia, los países del desaparecido bloque comunista nunca tuvieron una oposición con el número de activistas, con la organización y el trabajo que tiene la nuestra, y sin embargo los grupos e individuos de la disidencia en esos países, por pocos que fueran, contribuyeron al proceso de democratización. Y es que la suma de aportes de muchos actores es la que hace posible el cambio. El juicio que formula Miguel Fernández Díaz sobre la UNPACU y mi persona por afirmar yo lo que ahora reafirmo, que desde finales de agosto y principios de septiembre de 2014, agentes del Ministerio del Interior decían que Raúl Castro les había dado la orden de acabar en 3 meses con nuestra organización y las Damas de Blanco, los dos grupos que más le preocupan a la dictadura por su activismo público y constante. Son una clara demostración de que el autor solo se interesa en el caso cubano cuando siente impulsos de criticar por criticar o cuando le encomiendan algún trabajito. Todo cuanto afirmé luego se puso de manifiesto y los intentos por acabar con toda la disidencia real van en aumento. El término, según fuentes del MININ consultadas por UNPACU, fue una incorrecta interpretación del activista que transcribió mis palabras para nuestro sitio web. Pero Miguel pudo confirmar con solo llamarnos o enviarnos unas líneas a nuestros correos. Si bien es cierto que los principales responsables de la democratización de Cuba somos los cubanos, todos, también lo es que cuantas más fuerzas coincidan en aras de tan necesario objetivo, más pronto podemos alcanzarlo. La política de Obama es inteligente, pero sin la vital participación de la disidencia prodemocrática puede ayudar a hacer de Cuba en los próximos años una China o un Vietnam, pero no una nación libre, democrática, próspera y justa. Considero que el artículo realmente es irrespetuoso. En la UNPACU se trabaja cada día
dando charlas, convenciendo, llevando el mensaje de la oposición al pueblo de Cuba, una oposición digna, pacífica. Lo invitamos aquí a la sede de Santiago de Cuba, a la sede de la Unión Patriótica aquí en Santiago de Cuba, para que él vea lo que hacemos diariamente por la libertad de nuestra nación. Como sociedad civil independiente hemos ganado mucho, hemos ganado un espacio, hemos ganado la mente y el apoyo de muchas y muchas personas en la calle. Cada día son más los jóvenes que se unen a nuestra organización gracias a la credibilidad que hemos ganado, ¿no? Por el trabajo que día a día realizamos, trabajo bajo represión, bajo violencia, pero trabajo con amor y con efectividad y con un deseo inmenso de libertar a nuestro país. Desconoce Miguel Fernández que la lucha no violenta es larga, pero que al final da resultados, de que en Cuba existe un terrorismo de Estado, una dependencia económica y que muchos cubanos aún tienen miedo. Con respecto a la crítica que él hace ahí sobre Giovanni Sánchez, él dice como que ella no mueve masa, no mueve pueblo, y sin embargo la dictadura, si ella no mueve pueblo ni mueve masa, ¿por qué razón entonces le bloquean su periódico 14 y medio? Y estamos completamente de acuerdo, y en el primer párrafo del artículo de nuestro secretario ejecutivo se dice que cuando más se empecina y desespera la tiranía de los Castro en sus planes para acabar con la oposición pacífica interna, más artículos como este precisamente aparecen en el ciberespacio. También más blogueros al servicio de la policía política, al servicio del régimen, y al mismo tiempo muchos tuiteros sin rostros que aparecen desinformando, queriendo crear dudas y estados de opinión negativos respecto no solamente a las organizaciones de la sociedad civil independiente, sino hacia sus líderes. Ivette, ¿tienes algo al respecto que agregar de lo que estoy diciendo? Sí, quiero decir que al régimen le preocupa alguna participación de algunos miembros opositores de la sociedad civil independiente que se reconoce internacionalmente, como algunos que participaron en la cumbre de Panamá. Si somos tan incapaces, ¿por qué tantos ataques en el ciberespacio, en las calles? ¿Por qué tantos chivatos infiltrados o que la dictadura manda infiltrar en los grupos opositores? ¿Por qué tanto miedo de la dictadura de que la población lea y vea materiales que produce el ONPACU? ¿Y por qué el temor de darnos un medio de comunicación? Miedo de morir deben sentir hombres como Fernández Díaz, que no han hecho nada por su patria. Porque para nosotros, los miembros del ONPACU, primero, nuestra mano será nuestro verdugo, que admitir o permitir que un déspota insolente nos quite la libertad de ser hombre y de ser cubano. No quisiéramos dar fin a este debate sin retomar las palabras de los versos de José Martí que José Daniel cita en su artículo de respuesta, que dice: vil viene bien y no menos al que por la paga vil mata el ánimo viril entre los cubanos buenos. Y eso somos nosotros, los miembros de la sociedad civil independiente. Somos cubanos buenos, pero además cubanos comprometidos con la libertad y la democracia tan necesaria para nuestra nación. Sí, vamos ganando y cada día vamos ganando más apoyo de la población. Necesitamos solidaridad. Sí, es importante, pero estamos claros en la Unión Patriótica de Cuba y la disidencia de cubana que la democratización de Cuba va con nosotros, que es importante la solidaridad, que necesitamos miles y miles de discos impresos para seguir informando y animando a la población a que se sume a la lucha por la democratización de nuestra bella nación.